Pero dímelo, hija, porque yo no lo estaba viendo a ustedes. Estábamos al revés. Ah, no puedes encender el micrófono. Escríbelo ahora, a ver, yo lo leo. Nada. Socorro, Sofía Segovia, ayúdame. ¿Qué es contextualizar, chicos? Lo han hecho muchas veces. Cualquiera, el que lo recuerde. Es como poner en contexto de lo que se va a hablar. Poner en contexto aquello de lo que vamos a hablar. Ahí alguien me puso, son los antecedentes sobre el tema, introducir al tema. Cuando yo contextualizo, que empleó el crítico literario, una denominación de los críticos, bueno, cuando contextualizo me sitúo, ¿no es cierto?, en el tiempo, en el espacio en que se da un determinado movimiento o en el que vive una X persona, ¿no es cierto?, que después nosotros vamos a estudiar por alguna razón. Entonces acá nos decía, contextualización, voy a partir yo. Dice, es una denominación que empleó el crítico literario Martín Esslin en 1962 para referirse a la obra que produjeron diversos dramaturgos, principalmente franceses, en la década del 50 y cuyo trabajo supone una revisión crítica de los conceptos tradicionales del teatro occidental y también de lo que ocurría a nivel mundial. Ojo, lo que yo tengo escrito aquí se refiere a teatro del absurdo. Ojo, no a contextualización. Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, que como teatro, Martín Esslin llamó teatro del absurdo a este teatro que se va a producir, ¿no es cierto?, en la década del 50. ¿Ya? A eso se está refiriendo. Oficialmente, el teatro del absurdo nace a comienzos de la década del 50, aunque existan obras anteriores que también podrían catalogarse bajo este término, como una reacción en contra de los acontecimientos bélicos mundiales de la primera mitad del siglo XX. En las obras de lo absurdo, la lógica es reemplazada por un mundo donde las palabras y las acciones pueden ser completamente contradictorias y donde se muestra una realidad oculta y amarga. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora? Nos dice, ¿no es cierto?, Sofía Monte, nos dice que estábamos acostumbrados a un teatro más tradicional, que nos llevaba directamente a un tema. En cambio ahora está diciendo que nos va a mostrar una realidad bastante más amarga. Ojo, nuevamente fruto de la Segunda Guerra Mundial o de los acontecimientos bélicos de la época. Es lo mismo que nos va a ocurrir ahora, no va a ser mañana, poco a poco, ¿no es cierto? Este año de pandemia o el año y medio que vamos a estar más bien en nuestros hogares, eh, va a dejar algo. Pronto nosotros vamos a empezar a tener la oportunidad, algunos, de apreciar pinturas, esculturas y seguramente literatura, ¿no es cierto? Ya por ahí han aparecido algunos libros referidos a la pandemia, lo que es vivir, ¿no es cierto?, lo que es estar en una casa todo el día producto de la pandemia, cómo la hemos sobrellevado, hemos sido capaces de llevarla o no, cómo han cambiado nuestras vidas, cuál es la visión de mundo que tenemos hoy. Si yo le hubiese preguntado su visión de mundo, lo que usted pensaba el año pasado, tiene cambio en relación a lo que es hoy en día. Fíjate que la vida se nos volvió mucho más frágil. Ya no es la vida que teníamos antes, que nosotros solo estábamos pensando, uy, viene el cuarto, las cosas que tenemos que hacer, las tradiciones, lo que es, qué carrera voy a estudiar, a qué universidad me voy a ir. Pero con todo esto de la pandemia, hemos
puesto un poco el pie en el freno y hemos visto la vida de una manera diferente. Y está absolutamente relacionado también con la edad que tenemos. Aunque usted diga que le ha afectado o que no le ha afectado, sí lo ha hecho. Esto de tener, ¿no es cierto?, que estar de repente viviendo en una sociedad, en un mundo en donde prácticamente, ¿no es cierto?, no vemos ni a nuestros vecinos. Depende, por aquí yo sé que hay más de algunos que viven en mi misma comuna. Oye, llevamos 5 meses, ¿no es cierto?, en confinamiento. Nosotros no podemos salir. Estaba claro ahora para fiestas patrias que los que ya habían levantado cuarentena podían ir a visitar a sus familiares siquiera. Nosotros no, nosotros los Puente Altino, digamos. Nosotros no debíamos salir, no podíamos salir, no había ningún tipo de autorización para que nosotros lo hiciéramos. Entonces, ahí vienen los cuestionamientos, ¿no es cierto? Uno piensa, chuta, ¿veo las cosas como las veía el año pasado? No, no las veo igual. No las veo igual yo, no las ven igual ustedes. Y no las vieron igual aquella gente que vivió posterior a los enfrentamientos bélicos, ¿no es cierto? Y a esas guerras mundiales que tanto daño le hicieron a la humanidad. Porque es la verdad de las cosas. Mira, la Bárbara se nos arrancó. No se tienen que ir, acuérdense que hay inclusive una lista de salidas, chiquillos. Y cuando uno corre la asistencia, inmediatamente se va donde el inspector general. Él es el que... yo pincho aquí y se fue donde el inspector general. Él la recibe de inmediato y la señora Patricia, que ya está en el colegio, la revisa. Ya, por aquí. Fabián Taiba, ¿estás en clase? Fabián Taiba. Nada. Leandro. Por Dios, las criaturas. La Valeneira. Ya, después va a venir tú, Leandro. Valentina Neira, vamos con el tercer párrafo, cariño. La Vale sabe que me gusta cómo lee, pero más me gusta cuando lee obras literarias. Vale. Ya, profe, al tiro. Vamos. La que dice los autores de esta tendencia. Sí, mi niña. ¿Lo leo entero? ¿El párrafo sí? Ya. Los autores de esta tendencia pensaban que ante tanto horror, el mundo ya no tenía sentido, y así lo reflejaban en sus obras. El término teatro del absurdo se empleó como alternativa al de antiteatro o nuevo teatro, y designa toda la producción dramática de autores como Samuel Beckett, Eugenio Ionesco, Fernando Arrabal y las primeras obras de Arthur Adamo y Jean Genet, que tienen como característica común el rechazo generalizado del teatro realista, de su estructura coherente, de su trama, de la estructura dialogada y la caracterización psicológica de los personajes. Pero su característica más específica es la ruptura como las estructuras del lenguaje con la lógica y la conciencia tradicional. Muchas gracias, hija. Oye, a propósito de esto de que rompe, ¿no es cierto?, con el teatro realista, cuando ustedes me hicieron la tarea de las vanguardias, la pregunta 3 decía, ¿contra qué reacciona el creacionismo? Y muchos de ustedes me pusieron contra el surrealismo. En realidad, contra lo que reacciona es contra el realismo, ¿ya? Y yo inclusive les puse más específicamente contra el naturalismo. No olviden ustedes que los creacionistas querían hacerlo todo nuevamente, es decir, que todo en este mundo, todo, ¿no es cierto?, todo estaba hecho para ser recreado, ¿ya?
Entonces, y no ocurre lo mismo con el surrealismo porque, como muy bien lo habían contestado antes, lo que pasa es que con el surrealismo es que le da validez, ¿no es cierto?, a lo que es la psiquis, ¿no es cierto? Por ahí aparecía Jean Piaget, me parece que era así, y se me fue sí, con todo lo que tenía que ver con el psicoanálisis. En el fondo, el surrealismo planteaba que la realidad estaba en nuestro inconsciente, que lo único cierto era lo que teníamos dentro de nuestro pensamiento. Por lo tanto, cuando éramos capaces de expresar lo que teníamos dentro de nosotros, ahí estábamos dando cuenta de la verdad absoluta. Entonces, el creacionismo reaccionó contra el realismo o naturalismo, si pusiste. No te olvides tú que el naturalismo es una forma de realismo exagerado. Eso es, ¿ya? Los realistas miraron, observaron, ¿no es cierto?, cómo vivía la gente en la clase media, media alta, media baja, no sé, pero media, y la llevaron, ¿no es cierto?, a la literatura. ¿Y qué hicieron los naturalistas? Dijeron, pero hay otro grupo más, pues que no es clase media, es clase baja, que vive más miserable, porque no van a estar en la literatura. Hasta el romanticismo, ¿no es cierto?, todos los protagonistas de la obra pertenecían a la élite de la sociedad, eran de la clase más bien alta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora los naturalistas? A diferencia de los realistas, ellos levantan a los más desposeídos, ¿no es cierto?, y los llevan al rol protagónico. Ustedes creo que leyeron La vida simplemente de Óscar Castro, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie se acuerda? No, profe. No, leyeron La vida simplemente. Leímos algo de Subterra, sí, en algún minuto, aunque fuese un cuentito. Tampoco. No sé, profe, no me El acuerdo. Sí lo leímos. San Cristóbal. Ese sí lo leímos en primero, segundo. Y por ahí, cuando va mostrando esa crudeza, ese dolor, el cómo vive la gente, ¿no es cierto? Cómo es que sobrevive día a día su naturalismo, pero lo cuentan como es, tal cual es. Y los creacionistas no, por ningún motivo. Leandro, por favor, avanza. El cuestionamiento, dice Leandro. Leandro. Profe, en el chat le puso que está desde el celu. Otro más que está desde el celu. ¿Quién me habló? ¿Monse, fuiste tú? No, profe. No, pero ¿quién me quiere ayudar? Ya yo le ayudo. Ya, gracias, hija. Sería el cuarto párrafo. ¿Sí, hija? El cuestionamiento de los referentes de la dramaturgia tradicional se manifiesta o afecta a tres áreas fundamentales. A. El personaje que puede cambiar de sexo, personalidad o estatus. B. La trama, que a menudo es circular, no va a ninguna parte y rechaza cualquier resolución estética. C. Los objetos, que pueden proliferar hasta el punto de expulsar a los personajes, como pasa en las obras de Ionesco, o bien pueden ser reducidos al mínimo como sucede con Beckett, para referirse a la temática del vacío y la nada. Termina, hijita, por favor. ¿El teatro? El teatro del absurdo es considerado como una vanguardia, pero de los años 50. Constituye una corriente de protesta contra el orden social y contra la condición humana de esa época. Este nuevo teatro enfrenta la crisis del momento, la angustia y el escepticismo que se había apoderado de la gente producto de la Segunda Guerra Mundial. Oye, y ahí dice la angustia, el escepticismo, chicos, y la incomunicación. ¿Ya? Falta decirlo, pero la incomunicación fue terrible. Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que podíamos estar todos juntos en un mismo lugar y en realidad ni siquiera nos escuchábamos, no nos veíamos, no éramos capaces de apoyarnos. Qué triste que fíjate que años 50 y todavía estamos sentados a la mesa, ¿no es cierto? Y alguien dice, ¿y cómo te fue en el colegio? Sí, está rica la comida.
y no lo dice de mala onda, ni porque simplemente porque estaba concentrado en otra cosa y no escuchó la pregunta que le hicieron. Y prefirió entonces contestar algo. Y como estaba almorzando, pensó que se trataba entonces de algo que tenía que ver con su comida. Dice que dentro de los autores relevantes y su obra están Samuel Beckett con Esperando a Godot. Oye, en vez de Esperando a Godot, les voy a hacer mención de cuando aquella época linda en que íbamos al teatro, íbamos a ver una obra que se llamaba Esperando a Godoy. Esperando a Godoy, en vez de Godot, que es la obra clásica, Esperando a Godoy era gente que trabajaba en una oficina y que había terminado en un minuto su estudio con muchos planes, pero siempre esperó que llegara Godoy para poder resolverle un poco la vida y decirle cómo hacer las cosas. Y eso los llevó a convertirse y a convertir su vida, ¿no es cierto?, en una rutina sin sentido. Y se dieron cuenta de que todos los días, ¿no es cierto?, hacían exactamente las mismas cosas. Llegaban a la misma hora tomaban el café, atendían el mismo tipo de personas, llenaban los mismos papeles, les pedían hacer las mismas cosas. ¿Y cuál había sido su gran problema, no es cierto? Es que Godoy nunca llegaba y ellos lo seguían esperando y no se daban cuenta de que la vida avanzaba, ¿no es cierto? Transcurrían los años y ellos continuaban, ¿no es cierto?, en su espera por Godoy. Querían tener a Godoy ahí, querían tenerlo con ellos. Entonces, ¿qué es lo que logran finalmente con eso, ¿no es cierto? No logran vivir, no toman decisiones. ¿Y por qué lo recuerdo? Era una obra que gustaba mucho que viera a la gente de cuarto, porque además de uno de ustedes está esperando a Godoy, está esperando que alguien le diga, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que estudiar, no, este es tu camino. Y no hay que esperar a Godoy, hay que tomar decisiones propias, hay que saber cuáles son mis habilidades, hay que averiguar de qué trata cada cosa, hay que pensar si yo después de 30 años voy a ser feliz haciendo o ejerciendo esta actividad. Siempre tienen que tenerlo presente, porque si no, va a pasar la vida esperando que llegue Godoy y que llegue alguien a decirles qué es lo que tienen que hacer ustedes. Y si llega demasiado tarde, y si nunca llega, por lo tanto, en este tiempo de espera, de cuestionamiento, fíjense ustedes, que para qué cosa es para lo que mejor son, qué alternativa de trabajo tienen. Imagínense levantándose a las 7 de la mañana para llegar a tiempo a realizar una actividad. ¿Te sientes bien tú dentro de una oficina o eres mucho más feliz al aire libre? Este tiempo de que hemos vivido de pandemia, de tanta gente muriéndose en los hospitales y otros luchando por vivir, pues, soy capaz yo de entregarlo todo, de estar a lo mejor 24, 48, porque hicieron unos turnos larguísimos, terminaban los médicos, las enfermeras durmiendo hasta en el suelo. Yo soy capaz de eso, realmente me gusta, yo voy a ser abogado, chute, y si en algún minuto, ¿no es cierto?, me ordenan defender a alguien que yo sé que es culpable, es parte de mi profesión, lo tengo que defender, tengo que hacer algo, ¿me entienden? Entonces no pueden ustedes no hacerlo, tienen que tener decidido desde antes, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar con mi propia existencia, no quedarse esperando a Godoy. Bueno, aparece Ionesco con la elección y la cantante Calva, Arrabal con el cementerio automóvil, Adamot con el profesor Tarán y Jean Genet con el balcón. Me encantaría, si estás en clase, Daniel Ganga, que me leyeran los antecedentes literarios, por favor. Esta criatura no. Allá lo vi ya. Ganga, te vi. Oye, pero tienen que abrir los textos, pues, chiquilla, América, vieja mía. Es cortito.
Sí, lo perdono porque lo quiero nomás. Llame a América. Ya, yo puse que la produjeron distintos dramaturgos, que eran mayormente franceses en la década del 50, y sus raíces se pueden encontrar en las obras de moralidad alegóricas de la Edad Media. Alto, América, alto. Ah, Yo te dije que me leyera donde dice antecedentes literarios. ya. Ahí sí. ¿Te ubicaste? Sí. Ya. Ya. Sus raíces pueden encontrarse en las obras de moralidad alegóricas de la Edad Media y en las autos sacramentales, dramas religiosos alegóricos de la Edad Media, y también en la literatura de no sentido propia del barroco. Una fuente teórica del teatro del absurdo fue la obra El teatro y su doble, del dramaturgo francés Anthony Artaud, publicada en 1938, mientras que un antecedente del tipo de trama y personaje se encuentra en Hugo Rey, el dramaturgo Alfred Jarry, que vivió entre 1873 y 1907. Oye, lo curioso es que los primeros antecedentes, ¿no es cierto?, tienen que ver con temas de tipo religioso. Si ustedes se acuerdan, los autos sacramentales tenían que ver con el nacimiento, la pasión y la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan? Y eso, ¿no es cierto?, estaba presente, ¿no es cierto?, en los atrios de las iglesias, en los lugares públicos, ¿no es cierto? Bueno, las anteriores eran moralidades, y de allí viene el teatro del absurdo. Eso significa, ¿no es cierto?, que también hay un cuestionamiento a la fe, a lo que yo creía realmente que iba a ser la vida y que no lo ha sido. Dice: autores que cultivaron el teatro del absurdo en Chile. Jorge Díaz, el cepillo de dientes, el que más han escuchado ustedes siempre. El velero en la botella, Fernando Yusó, El prestamista, La mano y la gallina, Los pianistas mancos, y cabe mencionar que este autor fue el creador de los primeros monólogos de Coco Legrand a fines de la década de los 80. Antes de las preguntitas que hay ahí, yo quiero que, cortito, voy a nombrar al señor y a la señora Martín. Me tienen que leer. La señora Martín es Valentina Barrios. Y el señor Martín es el primer varón que aparezca aquí. A ver, no quiere correr la lista. Señor Martín, ¿dónde te escondiste? Aquí lo encontré. Renato Llori, por favor. Es cortito. Es cortito. ¿Están los dos listos? Dice un fragmento de la cantante Calva. Muy fragmento, para que se den cuenta un poco el tema. ¿Ya, niños? ¿Los dos están listos? Contesten. Renato, ¿estamos listos? Renato, te voy a poner ausente. Renata. Casi se queda muy escondido detrás de la cámara. Yo me voy a enfurecer. Ya el Ray no me deja feo. Ray, tú sí vas a ser entonces el señor Martín, y la Romina Aravena tampoco me deja feo. Así que ella va a ser la señora. Vamos, es cortito. Señor Martín. ¿Dónde me quedé perdido? Fajo las preguntas en la hoja que sigue después. Ah, el cantante Calva, sí. Ahí está. Sí, cortito. Ya, perfecto. Mi apartamento está en el 5.º piso, es el número 8, estimada señora. Qué curioso, Dios mío, qué extraño y qué coincidencia. Yo también vivo en el 5.º piso, en el apartamento número 8, estimado señor. Qué curioso, qué curioso, qué curioso y qué coincidencia. Sepa usted que en mi dormitorio tengo una cama. Mi cama está cubierta en un edredón verde. Esa habitación con esa cama y su edredón verde se halla en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, mi estimada señora. Qué coincidencia, Dios mío, qué coincidencia. Mi dormitorio tiene también una cama con un edredón verde y se encuentra en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca.
mi estimado señor. Qué raro, qué curioso, qué extraño. Entonces, señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama. Estimada señora, quizás sea en ella donde nos hemos visto. Y ahí les puse un fragmento que me parece bien simpático, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí, sin lugar a dudar, estamos, ¿no es cierto?, frente a un tema, ¿no es cierto?, que refleja absolutamente lo que es la incomunicación, ¿no es cierto? Imagínate, duermen juntos, pero se encuentran en un momento cualquiera y hablan algo que no les parece. Miren, digo ustedes, si ustedes escucharan a sus papás o a una pareja de amigos de repente con una conversación, ¿qué dirían? Están locos, ¿o no? Que hablan cosas que es ridículo lo que están conversando. No puede ser. ¿Se percatan de la idea? Entonces, lo que está allí ocurriendo, eso mismo, ¿no es cierto?, ocurre a diario, en el metro, en el ascensor, en las calles, por todas partes, ¿no es cierto? Hay otro fragmento donde hay una alumna y un profesor. Vamos a ver el Paulo Juli, te lo cambié. Paulo tiene cara de profesor y su alumna va a ser la Paloma Alvarado, ¿ya? También los dos. Ya, Paulo, Paloma, de la lección de Ionesco, cortito, ¿no es cierto? Veamos qué dice. La alumna va a casa del profesor para que le ayude a preparar un doctorado. La siguiente escena es una de las primeras, la lección de aritmética. Los dos son corteses y educadísimos. Ya, Paulo. Oye, Sofía Monta, tienes que pegarle a tus compañeros, como nunca están, se quedan callados, se los Yo estoy mojan. lista, profe. ¿Ah? Que yo estoy lista. Sí, pues yo sé que usted está lista, pero los compañeros son los que nos fallan. Iván Cordero, ¿tú estarás listo también, hijito? Oye, y ni siquiera dicen no, sí, nada. Son terribles, terrible, terrible. Iván, ¿estamos listos para leer? Ya. Está el micrófono malo, pero el de Gustavo no está malo y Gustavo lee muy bien. Así que ya, vamos los dos. Gustavo, tú eres el profesor. Ya. ¿Empiezo nomás? Sí, hijo. Ya. Bueno, aritmeticemos un poco. Con mucho gusto, señor. ¿No le molesta decirme De ningún modo, señor, continúe. cuántos son 1 y 1? 1 y 1 son 2. Admirado por la sabiduría de la alumna. Oh, muy bien. Me parece muy adelantada en sus estudios. Obtendrá fácilmente su doctorado total, señorita. Lo celebro, tanto más porque usted es quien lo dice. Sigamos adelante. ¿Cuántos son 2 y 1? 3, 3 y 1, 4, 4 y 1, 5, 5 y 1, 6, 6 y 1, 7, 7 y 1, 8, 7 y 1. 8, bis, Muy buena respuesta. 7 y 1. 8, ter, Perfecto, excelente. 7 y 1. 8, 4 y a veces 9. Magnífica, es usted magnífica, es usted exquisita. Le felicito calurosamente, señorita. No merece la pena continuar. En lo que respecta a la suma, es usted magistral. Veamos la resta. Dígame solamente, si no está agotada, ¿cuántos son 4 menos 3? 4 menos 3, 4 menos 3, Sí, quiero decir, quite 3 de 4. eso da 7.
Perdóneme si me veo obligado a contradecirle. 4 menos 3 no dan 7. Usted se confunde. 4 más 3 son 7, pero 4 menos 3 no son 7. Ahora no se trata de sumar, sino de restar. ¿Sabe usted contar bien? ¿Hasta cuánto sabe contar? ¿Hasta cuánto Puedo, usted sabe contar? puedo contar hasta el infinito. Eso no es posible, señorita. Entonces, digamos hasta el 16. Las cosas se van poniendo cada vez más y más complicadas. El profesor acabará matándolas. Se va a aburrir de preguntarle. Yo creo que le pasa a los profes de eso, ¿viste? Estos chiquillos leen bonito. Así a gusto, sí. Muy bien. Muy bien, me parece. Fantástico. ¿De qué? Me encantaría saber eso. Chicos, las preguntas que hay anterior no son tan largas. Puede, si lo desea, no se vaya todavía, vamos a pasar la última asistencia. Puede, si lo desea, trabajar con alguno de sus compañeros o puede trabajar solito. Yo creo que alcanzan a enviármelas ahora porque los que ya la tenían hecha saben que son preguntas más bien breves que no tendrían por qué esperar una semana. Y como tengo mucha gente en clase, yo la puedo corregir hoy día mismo. Y así todos quedamos contentos, todos ganamos algo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que hacer? ¿Cómo hago las 6? Ah, ¿verdad que, ¿verdad que se supone que entre 4 iban a hacer un diálogo, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, solo dice que haga un diálogo breve. Haga un diálogo breve. Es que la gracia de hacer este diálogo breve es precisamente que ojalá cada uno aporte respecto de un tema, una frase, ¿no es cierto? Y con eso nosotros vamos a tener, vamos a ver cómo se produce lo absurdo. Y yo creo que me preguntaron cómo lo hago porque quiere trabajar solito, ¿no es cierto? Pero hay varios que trabajan solos. Ya, si quieren trabajar solo, siempre trabajamos de 4, Andrea. Ese es el ideal si quieren trabajar en grupo. ¿Ya? Y el ideal también sería que, por ejemplo, que fueran cada uno aportando una frase hasta que se forme el diálogo. ¿Ya? Y yo, Ana Maya, ¿cómo es eso que ando afuera? ¿Fuera dónde? ¿En la calle? ¿Andas paseando? Pero asististe a clase igual, te felicito. Ya, eso me gusta. Ajá, ya. Ya, pero ya me extrañaba que Joan no hubiese participado, porque él siempre lo hace, entonces algo raro había, ¿no es cierto? Y el Cristóbal por fin viene y sale arrancando. Atájenlo, por favor, para que haga la tarea. Les quedan con la lidita después, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, en este minuto le restan 15 minutos. Si quiere hacerlo solito, hágalo solo. Hágalo igual como lo hacíamos en clase, ¿no es cierto? Que hace un diálogo, cree usted los personajes y sí lo podemos hacer solo. De hecho, los dramaturgos, ¿no es cierto?, que escribieron Teatro del Absurdo, no lo escribieron con el amigo, lo escribieron ellos completamente solos. Estaban ahí tristes y abandonados. No, mentira, no estaban tristes y abandonados, pero eran capaces de hacer un diálogo más bien incoherente. Hola niños, ¿cómo están? Me parece que hoy día no vamos a poder tener clase. ¿Pero por qué, profesora? Porque no es día de clases. ¿Cómo? Sí lo es martes, pero no estamos en el colegio y las clases se hacen en el colegio. Pero recuerde que hay pandemia. Pandemia. Pan. Oh, no he tomado desayuno. ¿Quién tiene pan? Y ahí puedes ir tratando de armar algo medio incoherente. ¿Sí? ¿Manos a la obra? ¿No? Gracias, América. Te quiero. Profe, Sofía.
Decime, Sofía. No, le dije que sí, que Ah, no, ya, no. la Sasha también está lista, muy bien. Oye, chicos, Sofi, tú ya hablaste con los chicos, ¿no es cierto? Sofía, No, profe. ah, ya, entonces no hemos dicho nada. Así que estamos todos dispuestos a trabajar, trabajen rápido, no junten más trabajo. Niños, si no les han dicho, nos mandaron una carta que tenemos que responder de aquí a unos días, qué porcentaje va a tener todo lo que hemos hecho nosotros. Y una precisamente la de salida, así que no acostumbren a estar un ratito y a irse, ¿ya? Y los trabajos de salida, manden todos sus trabajos. ¿Por qué no lo puedes mandar, Dania? Ah, estás desde el teléfono. Y desde el teléfono no puedes trabajar tampoco con otro, ¿no es cierto? ¿O sí? Eso, Fernando. Bien, dale. Dale nomás. Ya, a trabajar. Los quiero mucho. Estoy aquí, ¿ah? ¿Qué pasará con el ensayo al final? ¿Con cuál? ¿El de la próxima semana? ¿A ese te refieres? No, el del Pedro Valdivia. ¿Por eso es la próxima semana o esta? No, Profe, ya que lo ya hicimos. hicimos. ¿Ah? Ya lo hicimos. Al que ya hicieron. Sí, Se supone que nosotros se los vamos a... Nos llegaron ya los resultados, ustedes tienen sus resultados, ¿verdad? sí. Ya, nosotros también tenemos los resultados de todos ustedes. Entonces, vamos a tener una reunión para ver las ponderaciones, porque a mi juicio, de alguna manera, los ensayos también van ayudándonos a saber cuánto saben, pero no vamos a poner las notas así como me saqué de la página de la profe. ¿Cuál los que hace la Zulema? Se me olvidó la palabra, ayúdenme. Esos ejercicios que saca la Zule por... y les manda a decir de inmediato si tienen 4 buenas, 3 buenas, 2 buenas. ¿A eso se refieren? Eso, gracias, el formulario. El formulario. No he usado formulario hasta ahora, pues yo pensaba usarlo, pero iban quedando colitas que no vaya a ser que salga justo la cola y después me odien, digan, pocha, preguntaron qué era el teatro del absurdo y apenas se me ocurrió, fue culpa de la profe. Así que, mira, Martín Ramírez estaba en clase, qué bueno. La Zulema estaba trabajando, me había dicho que no iba a trabajar ella con el PREUNAP porque parece que estaba con otro. Entonces, si ella estaba con otro, yo iba a entrar con el PREUNAP, pero no, deja que nos pongamos bien de acuerdo porque si no podríamos darle ejercicios repetidos y no es la idea. La idea es que, por último, yo le saco ejercicios de otros ensayos, los pongo en Word y los contestamos y les doy las respuestas de inmediato, porque no tiene gracia que hagamos lo mismo las dos. O sea, que podemos hacer ejercicios las dos, pero que no sean los mismos ejercicios. Y lo otro que yo les preguntaba, la próxima semana el ensayo del Pedro Valdivia el nuevo, ¿no? ¿Aló? No sé, profe. Creo que el 27. Entonces la próxima semana. Sí, porque estamos a 22, ¿no? No, el 18 fue el viernes, 19, 20, 21. 21, 23, 24, 25, ya. Sí, va a ser la próxima semana. Es que queremos planificar la próxima semana que sea una semana de ensayos. Nosotros estamos esperando que nos den la venia de dirección, o de UTP más bien dicho, para que, qué sé yo, nos organicemos y el martes del lenguaje, el miércoles matemática, el jueves historia y el viernes ciencia. Nos parecería bastante bueno porque nosotros creemos que, sí, Anastasia, nosotros creemos que una forma de aprovechar bien el tiempo. Cuando ustedes lo hacen solitos y les damos el tiempo, se pueden hacerlo tarde, hacer una parte y se aburren, entonces que cuenten con el horario, por el mismo horario que tenemos en la mañana, tempranito se sientan a las pruebas. Terminaste, Anastasia, me lo sube y puede retirarse, que tenga un muy buen día. ¿Ya ven? Ya están terminando ya.
Chao, nos vemos, viejita. La Anastasia terminó. Se fue. ¿Quién más dijo yo? También Nicole. Nos vemos, Nicole. Estamos rapiditas. Chao. La Monse. Chao, Monse. La Nicole Solís se fue también. Ah, ¿verdad, hijo? Tenía que ver tu tía. Sí. Cristóbal, Cristóbal, no te vayas, no te vayas. Cristóbal, tienes que hacerme las otras guías, porque me debes. Yo no te alcancé a leer. Se lo envío después, pero no muy después, Iván, ya, para que no nos perdamos. Ahí estamos listos. Sacha, profe, Sacha, decime. Oye, ¿ustedes creen que yo soy mago? A ver, vamos a recurrir entonces al libro de Petete. Yo tengo dos alumnos del cuarto medio B preguntando, ¿no es cierto? Cuarto A. Cuarto B. Nicolás Abarca era uno, ¿no es cierto? Nicolás Abarca, tú me estabas preguntando. Primero, si eres del B, por favor. Ya, entonces, Nicolás Abarca no era. ¿Y quién más me había preguntado? Bueno, hija, Sacha. Sacha, tú me debes... Uy, Sacha, ¿qué está pasándonos? Me deben la 13 y la 14. Las dos tienen que ver con los discursos. Con los discursos de Martin Luther King y con el de... ¿Cuál era el otro chico? El de Steve Jobs. Y me debe el trabajo de la vanguardia. Esos tres, Sacha. Apure la causa. Chao, Carlita. Chao, Mati. Ah, yo, profe, dice el Mati. Galás. Matías Galás. Matías, me debes el vocabulario 1. Los dos discursos y el vocabulario 2. Ay, qué mucho. Alexa, me debes dos cosas. Me debes los dos discursos. Ignacia Garrido, no es del B.